Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles un tema muy importante y de los más básicos, pero no por eso se le resta importancia de la palabra de Dios. Quiero hablarles de ¿para qué es el bautismo? Recuerde, el título de la enseñanza en esta ocasión es ¿para qué es el bautismo? Bueno, quiero confesarles que me he dado la tarea de preguntarles realmente a bastantes personas de diferentes grupos religiosos y de diferentes edades. Les he hecho básicamente dos preguntas. Les he preguntado, ¿usted es bautizado? A lo cual me han respondido la gran mayoría que sí, que son bautizados. Entonces les he hecho una segunda pregunta. Les he preguntado, ¿para qué es el bautismo? Usted que se bautizó, cuénteme para qué es el bautismo. Y me han dado tantas respuestas como casi como a personas le he preguntado. Me han dicho, no, es un paso de obediencia. Me han dicho, la verdad, yo no sé para qué. Yo me bauticé, pero no sé para qué. Entonces yo le he preguntado, bueno, ¿y usted por qué se bautizó? Me han dicho, no, yo la verdad no me bauticé. Mi mamá o mi abuelita me bautizó. Otro muchacho una vez me dijo, no, yo me bauticé porque una jovencita de una iglesia que me gustaba me decía que si yo no era bautizado, entonces no podía ser mi novia. Otros me dicen que se han bautizado que para pertenecer a una organización. Otros me han dicho que el bautismo es para hacer membresía en una iglesia. Entonces, viendo toda esa cantidad de respuestas de para qué es el bautismo, a propósito, usted que ve este video allá en su casa, le hago la misma pregunta. ¿Usted es bautizado? Si usted es bautizado, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué fue bautizado? Eso como para que reflexionemos, ¿para qué? Quisiera entonces en el nombre del Señor Jesús tratar de compartir por medio de la palabra de Dios, explicar para qué es el bautismo según lo enseña la Biblia. Vamos a iniciar con el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38 dice, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Permítame repetírselos. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, creo que en este texto está no solamente implícito, sino muy explícito, cualquiera que leyera este texto en su casa, les invito ahora que termine el video, si tiene una Biblia, búsquela y ábrala y léalo. Al leer este texto cualquiera podría decir para qué es el bautismo, porque está muy claro. Según la Biblia enseña, según Hechos 2:38, que el bautismo es para perdón de pecados. El bautismo en el nombre del Señor Jesús, dice la Biblia, que es para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces empezamos claramente respondiendo la pregunta, ¿para qué es el bautismo? Según el apóstol Pedro, en lo cual estamos de acuerdo todas las personas que somos creyentes de la palabra de Dios, independientemente de la denominación, todos estamos de acuerdo que Pedro fue, permítame la expresión, el primer pastor, el primer líder religioso. Según Pedro, que fue ese primer líder, él enseñó que el bautismo era para perdón de pecados. Pero miremos un segundo caso que está ahí mismo en el libro de los Hechos, un caso muy hermoso, Hechos capítulo número 10. Hechos capítulo número 10, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante algunos textos. Hechos 10:1. Este es el caso del bautismo de un hombre llamado Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo era este hombre Cornelio? Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ustedes que me escuchan desde sus hogares, ¿cómo le parece que era Cornelio?
Me parece que era un hombre excelente, un muy buen hombre, porque dice que era piadoso, que era santo, que vivía en buenas obras, permítame la expresión, que era temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, siempre un hombre de oración. Dice el versículo 3, o sea Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga, qué buen hombre este Cornelio. Tendría que orar, hacer unas oraciones muy hermosas. Esas limosnas que daba, esas ofrendas, tenía que ser de verdad de corazón. Tan buenas serían que Dios desde su santo cielo recibe la ofrenda y las oraciones, y como que Dios dice: no, yo no puedo dejar pasar esto así. Y Dios desde el cielo le envía un ángel a la tierra a Cornelio. Pregunta: ¿para qué envía Dios el ángel del cielo a la tierra a Cornelio? No solamente no fue para darle las gracias, para decirle: gracias, Cornelio, por las ofrendas y por las oraciones. No, sigamos leyendo. Entonces le dice el ángel a Cornelio, versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Perdón. Entonces, escúchenme muy bien. Hay un hombre de muy buenos principios, un hombre que procura agradar a Dios, que ora, que adora, que da limosnas, esa cantidad de cosas. Dios le envía a este hombre llamado Cornelio un ángel desde el cielo. Y el ángel le dice a Cornelio: Cornelio, mande al pueblo vecino, mande a llamar a un hombre que se llama Pedro. Este Pedro le dirá a usted, Cornelio, lo que es necesario que hagas, dice el versículo número 6. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces yo me pregunté: ¿qué más le hace falta a Cornelio? ¿Qué es necesario que haga? Si ya oran, si ya da limosna, si ya se porta muy bien, si es temeroso de Dios con toda su casa, si es piadoso. Yo dije: Dios mío, pero yo me acuerdo, no me puedo olvidar de este texto la primera vez que lo leí hace muchos años. No era yo cristiano todavía en ese tiempo, cristiano evangélico. Efectivamente, el ángel se va y Cornelio manda llamar a Pedro. La historia, el capítulo 10 es hermosa, es larga, los invito para que se las lean en su casa detenidamente. Vamos a leer cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Entonces llega el apóstol Pedro a la casa de Cornelio. Versículo 43. Pedro llega y le predica tremendo sermón acerca de Jesús. Pedro le cuenta que si es de Jesús, que fue un varón usado por Dios, que lo mataron en la cruz, pero que antes de morir dijo que iba a resucitar y que efectivamente resucitó, y que los mandó a ellos a que predicaran a todo el mundo, que el que en él creyera iba bien. Entonces le predica el evangelio, le habla de Jesús. Pero permítanme leerle lo que Pedro le predica a Cornelio desde el versículo 43 para resumir. Dice el versículo 43, Pedro a Cornelio: viene hablándole, es Jesús. Permítame la acomodo, de Jesús. De este Jesús dan testimonio todos los profetas. ¿Qué testifican? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire esta joya de texto. Pedro le dice a Cornelio que de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él, en Jesús, recibirán perdón de pecados. Pero mire cómo le dice que reciben perdón de pecados. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Acuérdese que el tema de hoy es para qué es el bautismo. Y acuérdese que ya vimos por la Biblia que el bautismo es para perdón de pecados. Pedro le dice a Cornelio que el que crea en Jesús va a recibir perdón de pecados por su nombre. Sigue diciendo el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedaren por algunos días. Hice énfasis en el versículo 43 porque Pedro le dice a Cornelio: Cornelio, el que crea en Jesús va a recibir perdón de pecados por su nombre. Y Cornelio seguramente se emocionó tanto, se alegró tanto, la palabra llenó, fue una unción que tenía Pedro, también le llegó tanto al alma de Cornelio que Cornelio recibió el Espíritu Santo y empezó hablando en lenguas. Pero no solamente eso, sino que Pedro mandó bautizar a Cornelio en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo mandó bautizar en el nombre de Jesús? Para el perdón de los pecados, porque eso es lo que le había dicho previamente. Le dijo: Cornelio, si usted cree en Jesús, por el nombre de Jesús va a recibir perdón de pecados. Por eso lo mandó bautizar en el nombre de Jesús. Entonces pregunta: ¿para qué o por qué Dios mandó un ángel desde el cielo hasta Cornelio? ¿Qué le hacía falta a Cornelio? Cornelio ya oraba, Cornelio ya creía en Dios, Cornelio ya ofrendaba, Cornelio ya se portaba bien, Cornelio era un buen esposo, era un buen empleado, pero le faltaba ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Qué bonito seguir este ejemplo. Gracias a Dios por la Biblia que nos quedó escrita. Vamos a mirar un tercer ejemplo. ¿Quién de ustedes no le gustaría saber, por ejemplo, mirar cómo fue bautizado el apóstol Pablo, cómo fue bautizado Saulo? Me alegró mucho la primera vez que leí la Biblia y encontré que el bautismo de Saulo quedó registrado. Esto está allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 22. Hechos 22, aquí Pablo está contando su testimonio cuando él se convirtió. Vamos a leer Hechos 22 desde el versículo 12 al 16. Hechos 22, 12 al 16, dice Pablo, contando: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice Saulo, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Escúchame el versículo 16, Hechos 22, 16. Y le dice Ananías a Saulo, recién convertido el apóstol Pablo. Le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dice a Pablo cuando lo iba a bautizar, Ananías le dice a Pablo: Pablo o Saulo, ¿por qué se detiene? Le dice: levántese y bautízate, pero le dice: bautízate ¿cómo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si yo le preguntara a alguien, a cualquier persona, según este versículo o según toda la Biblia, ¿cómo se lavan los pecados? La respuesta es: ¿cómo le lavaron los pecados a Saulo? ¿Cómo enseñó Ananías a Saulo que se lavan los pecados? Ananías le dijo a Saulo: levántese, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Entonces, los pecados se lavan en el bautismo, pero al invocarle el nombre de Jesús. Los pecados se lavan invocando el nombre de Jesús en el bautismo. Así enseña la palabra de Dios. Recuerda el tema de hoy. Estamos hablando, ¿para qué es el bautismo? Respuesta: para el perdón de pecados o para lavar los pecados, para recibir el perdón o el lavamiento de nuestros pecados. Vamos a seguir adelante. Quiero hablarles un poquito de la importancia del nombre de Jesús invocado en el bautismo. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús? ¿Por qué es tan indispensable, diría yo? Indispensable invocar el nombre de Jesús en el bautismo. Vamos a mirar Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12. Perdón. Primera
carta de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Escúcheme cómo dice la Biblia. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos. Pablo le está escribiendo esta carta, Juan le está escribiendo esta carta a unos hermanos. Ya Pablo es anciano y le llama hijitos. Le dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Pero gracias a Dios que quedó escrito cómo. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, ya vimos que el apóstol Pedro dice que es para perdón de pecados. Vimos que el apóstol Pablo testifica que sus pecados fueron lavados al bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora vemos el apóstol Juan diciéndole a la iglesia, diciéndole que les escribe a ellos que sus pecados ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados, ¿cómo? Por su nombre. Por eso hago un fuerte énfasis en la importancia de invocar el nombre de Jesús en el bautismo, porque es en el nombre de Jesús, es al invocar el nombre de Jesús que los pecados son perdonados o lavados. Ya les explico por qué. Quiero que miremos Efesios. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo número 7. Mire cómo dice la carta a los Efesios. Pablo escribiendo a los Efesios 1:7. Dice Pablo: en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando de Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Enseña el apóstol Pablo a los Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice Pablo: el perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados es por su sangre. ¿Por cuál sangre? Por la sangre de Cristo derramada. Porque la misma Biblia enseña: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Solo la sangre quita, o en el Antiguo Testamento cubría el pecado. En el Nuevo Testamento la sangre de Cristo quita el pecado de todas las personas de todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para reconciliar uno con otro? Hasta aquí hemos visto que por el nombre de Jesús recibimos perdón de pecados. Aquí dice el apóstol que recibimos perdón de pecados por su sangre. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces quiero aclarar algo. Quiero ser muy claro. Cuando digo, o no solamente yo, la Biblia lo dice, que recibimos perdón de pecados por su nombre, que fueron lavados sus pecados invocando el nombre de Jesús en el bautismo, es que el nombre de Jesús representa el sacrificio de Jesús. Jesús no son solo unas letras, Jesús es un ser, y un ser, el único ser especial. Jesús es el nombre de nuestro Salvador. El que derramó la sangre en la cruz de Calvario se llama Jesús. Entonces, no es que las letras, no es que la J, la E, la S, la U y la S sean letras mágicas, letras poderosas. No, es que eso representa un nombre de un ser vivo que estuvo muerto pero resucitó y vive, representa su obra. Entonces, cuando la Biblia habla de invocar el nombre de Jesús, al invocar el nombre de Jesús se invoca la sangre de Jesús. Por ejemplo, yo tengo mi hijo, se llama David. Si yo digo David y lo llamo David, viene todo lo que es David, todo el ser de David, sus sentimientos, sus emociones, su cuerpo, su sangre, su vida. Entonces, al invocar el nombre de Jesús, por eso dice la Biblia que por el nombre de Jesús tenemos perdón de pecados al invocarlo en el bautismo. Y por eso en otros textos dice que por la sangre de Jesús o la sangre de Cristo. Por eso al invocar el nombre de Jesús invoco la sangre de Cristo, invoco su obra en la cruz del Calvario, invoco su sacrificio por nosotros los pecadores. Es más, eso es lo que quiere decir. Miren lo que dice este texto aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo número 12. Recuerde que en este punto estamos compartiendo la importancia de invocar el nombre de Jesús en el bautismo. ¿Por qué es tan importante? Dice Hechos 4:12.
Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué es indispensable invocar el nombre de Jesús en el bautismo para el perdón de pecados? Porque el único que murió, el único que derramó su sangre para el perdón de mis pecados se llama Jesús, tiene un nombre y se llama Jesús. Y Jesús derramó su sangre no solo por mí, por todo el mundo. Así que todo aquel que quiera recibir perdón de pecados debe bautizarse en el nombre del que murió en la cruz. El que murió se llama Jesús, el que derramó su sangre se llama Jesús, el Salvador se llama Jesús. Por eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Por eso la importancia de invocar el nombre de Jesús no son las letras. Cuando yo invoco el nombre de Jesús para bautizar a alguien para el perdón de pecados, invoco su obra, su sangre, su sacrificio. Ahí ocurre un milagro, algo muy especial. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por último, como último punto quisiera Como último punto quisiera compartirles qué simboliza el bautismo, porque esa es una ceremonia también que trae algo simbólico. ¿Qué simboliza el bautismo? Así que permítanme leerles algunos pasajes de Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6, voy a leerles primero el versículo 23. Romanos 6, 23. Vamos a mirar un poquito qué simboliza el bautismo en el nombre de Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, es decir, todos los que hemos pecado, lo que vamos a obtener, el fruto o la consecuencia o la recompensa o lo que nos espera, todo el que haya pecado, ¿qué le espera? La muerte física y la muerte espiritual eterna. Porque está escrito, el que peca, su recompensa es la muerte física y espiritual. Es decir, que el que ha pecado quedó en deuda con la justicia divina, quedó enemistado con Dios, quedó reo de la justicia divina, está en deuda con Dios a causa de su pecado. Merece la muerte física y la muerte eterna espiritual. Con eso en mente vamos a leer desde el principio Romanos capítulo 6. Recuerde que estoy procurando compartir qué simboliza el bautismo en este punto. Romanos capítulo 6 versículo número 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuche como dice el apóstol Pablo en ese versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, y el apóstol Pablo se incluye, los que hemos muerto al pecado. Recuerden, leímos un versículo atrás que decía, la paga del pecado es muerte. O sea, el que peca se va a morir, se tiene que morir. Pablo ahora dice, ¿cómo viviremos en el pecado? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera que hay una forma de morirse para el pecado. Permítele, coloco un ejemplo. Le escuché un día este ejemplo a un predicador y me gustó. Supongamos un delincuente que ha cometido cantidad de delitos de todo tipo, de los peores. Entonces la justicia humana, la ley lo está buscando porque es homicida, porque ladrón, bueno, todos los delitos que se puedan cometer. Este hombre es reo de la justicia de los humanos. Pero resulta que esa persona, ese delincuente, llegó el momento que lo mataron y lo agarraron, encontraron su cuerpo y comprobaron si era él el que había delinquido. Y no solamente lo encontraron y comprobaron, sino que lo agarraron y lo sepultaron. Pregunto, ¿la justicia, la ley sigue buscándolo, sigue persiguiéndolo, sigue emitiendo órdenes de captura, sigue contratando bloques de búsqueda para encontrar a ese delincuente? Cierto que no. ¿Por qué no lo busca más? Porque él se murió para esos delitos, se murió para esa justicia, se murió para esa ley humana. Entonces ya no lo van a buscar más porque ya con la muerte se archivó el proceso. Entonces, les decía,
si este delincuente murió, ya no lo buscan más. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo número 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que hay una manera de morir al pecado de tal manera que la justicia de Dios ya no nos persiga más, de tal manera que ya no le debemos nada a la justicia de Dios, aunque sí es verdad que hemos pecado, pero nos morimos al pecado simbólicamente y quedamos en paz con la justicia divina. Entonces ya no nos pueden juzgar más. Eso es lo que está tratando de explicar, o lo que va a explicar el apóstol Pablo en este capítulo número 6. ¿Cómo morir al pecado? Simbólicamente, para quedar en paz, para que no nos persigan más los pecados pasados, ni nos sintamos culpables ante Dios, ni nuestra conciencia nos acuse. Porque sí es verdad que hemos pecado, pero ¿cómo nos vamos a quitar este pecado? ¿Cómo? Muriendo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo morimos? ¿Cómo morir simbólicamente? Vamos a mirarlo. Versículo número 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Para mí es tan importante, amados hermanos y amigos, entender esto. Es que Pablo está enseñando cómo morir ante la justicia divina por la causa del pecado, cómo hacer para arreglar el problema del pecado mientras estamos aquí. Y él dice en el versículo 3: ¿o no sabéis que todos, y él se incluye, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Porque al apóstol Pablo, les acabo de leer en Hechos 22:16, cuando era Saulo, él fue bautizado para lavar sus pecados en el nombre de Jesús. Entonces por eso dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué está diciendo Pablo? Todo el que se bautice en el nombre de Jesucristo, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, queda unido a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, en ese momento se le hace efectiva la muerte de Cristo en la cruz a aquel que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Entonces, Jesús murió de verdad en la cruz del Calvario, pero yo muero simbólicamente en Cristo. Les repito el texto: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por eso, cuando nos bautizamos en nombre del Señor Jesús, morimos para el pecado. Morimos para el pecado. Y sigue diciendo el versículo número 4: porque somos sepultados juntamente con Él, Él es Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se lo repito: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo en el nombre del Señor Jesús? El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús simboliza muerte y sepultura de esa vieja criatura. De mi nombre es Eber, de ese Eber que hizo lo malo en el pasado, que cometió pecados, como todas las personas que cometen pecados. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De manera que el bautismo es una sepultura. ¿A quién sepultamos? A un muerto espiritual, al Eber que había pecado, pero que ya no quería pecar más, que estaba arrepentido, que había creído en Jesucristo y que había cometido varios pecados. Entonces, ese Eber estaba en deuda con la justicia divina. Este Eber merecía ir al infierno. Ese Eber se iba a morir eternamente, espiritual y físicamente. Entonces, muero simbólicamente. Por eso, cuando uno lo bautizan, lo sumergen, es por inmersión, y queda totalmente debajo del agua, así como cuando sepultan a alguien y queda debajo de la tierra. Y cuando me bautizaron, me sumergieron y me invocaron en el nombre de Jesús. Me dijeron: Eber, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Entonces ahí quedé unido con Cristo en la muerte. Me sepultaron. Ese día del bautismo me sepultaron al Eber pecador. Ya yo soy otra persona. Quedé libre, el que tenía la deuda. Por eso, hermanos, a nosotros los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, dice la Biblia. Por eso a mí ni a ninguno me vengan a acusar y a juzgar de mis pecados
pasados antes de. Sí, es verdad que pequé, pero delante de Dios, el Señor, ya cuadré cuentas con Él. ¿Por qué? Porque es que en el bautismo es como si se nos hiciera un juicio. Ahí morí. Y como morí, de ahí del bautismo me levantaron, ¿cierto? Y empecé una vida nueva en Cristo Jesús. Y el que debía esa deuda con la justicia divina, el que había pecado, quedó sepultado en el bautismo con Cristo, ya pagó. Es decir, yo ya no tengo deudas, no porque yo pagué, sino Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. ¿Y cuándo se hizo efectivo para mí el sacrificio de Cristo en la cruz? El día que me bautizaron, cuando me invocaron el nombre de Jesús. Eso es lo que Pablo está explicando acá. Ahora sí se los leo y lo vamos a entender mejor. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, Cristo salió de la tumba, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es verdad que me sepultaron simbólicamente, pero no me dejaron allá sumergido, me sacaron y salí, ando en una vida nueva. Ya soy una nueva criatura. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, Él es Cristo, en la semejanza de su muerte. Cristo murió de verdad en la cruz, yo morí simbólicamente en el bautismo. Si fuimos plantados con Cristo en la muerte simbólica, dice el versículo 5, con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre, escuche, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, en conclusión, el que se bautiza en el nombre de Jesucristo cuadra cuentas con Dios en esta vida. Paga, muere esa persona, va a la justicia divina. Lo que pasó en la cruz del Calvario fue un juicio. Jesús no debía nada, pero yo sí debía. Usted que me escucha en este video sí debía, porque hemos pecado. Entonces se nos hizo justicia. Jesucristo pagó por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que es recibir la salvación, recibir el perdón de pecados. Y como el que murió y el que perdonó y el que derramó la sangre tiene un nombre, y su nombre es Jesús, por eso hay que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice estos versículos para terminar, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros también morimos al pecado, dice el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por eso el cristiano no va a ir a un juicio final, porque ya fuimos a un juicio en Cristo en el bautismo. Ya cuadramos cuentas con Dios. Ya el pecador, el ever pecador que tenía cuentas con Dios, ya cuadré cuentas en Cristo. En Cristo morí, para no morir luego eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Así que les animo, les invito a todo aquel que va a ver este video. El bautismo es para perdón de pecados. Es la única manera de que usted se lave los pecados, se le limpie los pecados. ¿Cómo? Bautizándose en el nombre de Jesús por inmersión en las aguas. Para terminar, les recuerdo, hermanos, el bautismo simboliza la muerte de ese ser espiritual pecador, de esa vieja criatura, y sepultura. Al invocarle el nombre de Jesús a la persona que va a ser bautizado, se le invoca la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo limpió mis pecados. Al invocar el nombre de Jesús, invoco el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre preciosa, su obra perfecta sobre mi vida.
Por eso de aquí en adelante nadie nos juzgue, ni hombres ni el diablo. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Dios les bendiga y les animo a todo aquel que no ha sido bautizado, se está perdiendo nada más y nada menos el perdón de sus pecados, de todos los pecados, porque alguien puede decir, bueno, yo ya me arrepentí, yo no peco más, y puede que de hoy en adelante de verdad no peque más, no se emborrache más, no fornique más, no mienta más. ¿Verdad que sí? Ya me arrepentí, no pecaré más de aquí en adelante. Sí, pero ¿y los pecados pasados? Los pecados anteriores. Para eso es el bautismo, para perdonar todos los pecados que cometimos. Dios les bendiga y espero a muchos de ustedes que van a ver este video poderlos bautizar en el nombre del Señor Jesús. Dios les guarde. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar por el limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Y adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No miro más el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar por el limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayuda